Buenas tardes a todos a los que nos acompañan en esta charla. Me presento, soy Angie Daniela Lomía, soy estudiante de Diseño Industrial y de Sociología de la Pontificia Universidad Javeriana. El día de hoy los estaré acompañando con una charla la cual se titula El papel de la mujer en fenómenos culturales, más específicamente en la literatura, el anime y el cine. Antes de dar inicio a la charla, me gustaría hablar un poco con respecto a el rol social de la mujer. Entonces, ¿qué se entiende por esto? El rol social es aquellas ocupaciones en las cuales históricamente nosotras nos hemos encargado. Principalmente nosotras como mujeres hemos ocupado el rol de cuidadora, de procreadora y de responsable del hogar. Debido al tema histórico, nosotros siempre hemos sido las encargadas de la casa, de cuidar a nuestros hermanos, a los hijos y otros miembros menores del hogar. También hemos sido aquellas responsables de mantenerlo organizado. También el tema de la reproducción del conocimiento. Nosotros, al estar a cargo de la casa tradicionalmente, somos las encargadas de transmitir estos valores sociales para que se sigan reproduciendo. También debemos tener en cuenta que estos roles sociales los podemos observar hoy en día presentes dentro de diferentes profesiones, ya que principalmente nosotras las mujeres tendemos a ocupar bastante las posiciones de cuidados, en el caso de la enfermería, y seguimos con el tema de la enseñanza, ya que seguimos reproduciendo estos estereotipos. Como tal, también es importante un poco hablar con respecto a la historia del feminismo en Colombia, para tener un poco el contexto actual y pues el contexto que ha tenido el país como tal durante el siglo XIX. A pesar de que las mujeres tuvieron un papel fundamental en la independencia de Colombia, esto fue olvidado y como tal se nos dejó atrás. No se nos permitió el acceso a la educación y principalmente teníamos dos roles, que era ser monjas o ser esposas. Prácticamente no teníamos otros cargos y teníamos que dedicarnos a esto. Ya en el siglo XX, hacia la década del 10, encontramos a María Rojas Tejada, la cual es una pionera en la educación femenina. Ella fue una mujer la cual trae la educación a Colombia para las mujeres. También se caracterizó por el desarrollo de una escuela laica y mixta que para el momento pues no existía en el país. Gracias a ella, muchas de las mujeres en el país comenzaron a acceder a la educación y fue como este primer paso para que tuviéramos igualdad de derechos. Ya hacia los años 20 encontramos otra luchadora que fue María Cano. Principalmente su lucha se caracterizó por el derecho al voto de las mujeres, el cual no obtendríamos hasta 1954, y también el activismo con respecto a derechos civiles y políticos, principalmente por el acceso a una igualdad salarial. Ya hacia los años 30 encontramos la abolición de leyes relacionadas a la adquisición de bienes. Hasta esta fecha las mujeres no podían obtener un bien, no podían heredarlo ni adquirirlo a menos de que tuviera un tutor, que este fuera su marido, su hermano o su padre. Se elimina esta ley. Además, también se traza una ley de igualdad con respecto al castigo de las infidelidades. Debemos tener en cuenta que la infidelidad se castigaba muy duramente, en especial a las mujeres, hacia esta fecha. Entonces, es otra ley que deja de existir hacia los años 30. Pasamos hacia los años 50, más específicamente hacia 1954, que es el primer momento en que las mujeres tienen acceso al voto. Como tal, este se realiza para un plebiscito y es la primera vez en la historia que las mujeres logran obtener este derecho. Ya posteriormente, hacia los años 70 y 60, comenzamos a ver las primeras participaciones electorales de las mujeres en cargos públicos, ya que anteriormente no teníamos acceso a las mismas, pero con el paso de los años y la lucha se logró obtener. Ya hacia esta década, más específicamente hacia 1974, aparece la primera mujer que se lanza para una presidencia, que fue María Eugenia Rojas, la cual obtuvo el 9.4% de los votos esa vez, y es la primera vez que se presencia la mujer en unas elecciones. Ya hacia los años 80 caracterizamos porque es una década de las mujeres, comienza la institucionalización del feminismo, comienzan a haber las primeras cátedras con respecto al feminismo en Colombia. También
surgen las primeras organizaciones feministas en el país y se comienza a hablar en la agenda pública con respecto al papel, los roles y el feminismo en el país, más que todo en el Estado. Ya hacia los años 90 encontramos la igualdad en los derechos por medio de la nueva Constitución Política, que es la de 1991. Como tal, en esta Constitución se traza un lema como tal, que es democracia en el país y en la casa, haciéndose referencia a la igualdad de derechos tanto a hombres como mujeres. Ya en la actualidad podemos hablar de que nosotras seguimos en una lucha principalmente en el reconocimiento del trabajo de las mujeres, la paga por trabajos que tradicionalmente no son remunerados, como son los del hogar, también la igualdad salarial y la ocupación de puestos públicos de gran importancia, ya que gran parte de las mujeres no ocupamos puestos ejecutivos o deseos en las empresas. Entonces la lucha persiste para seguir logrando nuestros derechos. Ya posteriormente, ya entrando más materia en la charla, vamos a hablar sobre las mujeres y el anime, principalmente en dos temáticas, que es la sexualización y una mirada masculina. Para introducir, debemos tener en cuenta que el anime es todo producto cultural, ya sea mangas, series, ilustraciones, producidas en Japón. Específicamente vamos a hablar del manga y del anime, los cuales poseen géneros, los principales son el shounen, que es de acción, el shoujo, que es romántico, el mecha, que es lucha entre robots, y el spokon, que es deportivo. Estos géneros, pues cada uno posee unas características propias, las cuales son muy notorias, pero en este caso, para esta charla, nos referiremos a dos, que son el shounen y el shoujo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con el anime y qué se entiende por sexualización? Como tal, la sexualización se entiende como una situación donde la mujer es tratada como un objeto sexual o en función a sus características físicas. Entonces, ¿cómo podemos ver esto en el anime? Principalmente en el género shoujo y harem. Las mujeres son personajes secundarios, las características físicas que poseen son voluptuosas y constantemente se hace referencia a su físico. También el rol que cumplen de ellas no es muy a destacar, ya que dentro de esta industria observamos que la mujer sigue siendo usada como un objeto. Entonces, básicamente, las mujeres en este tipo de anime aparecen como el interés romántico del protagonista o como alguien que lo apoya o un personaje de relleno que solo está para entretenernos. Entonces, ¿qué sucede? Digamos, en este caso les traigo 4 ejemplos donde se evidencia esto, principalmente en Dragon Ball, Naruto, Boku no Hero Academia y To Love. En estos 3 primeros son shounens, cada uno presenta a las mujeres, a pesar de que son compañeras de los protagonistas, no se les da la misma relevancia, los poderes que adquieren no llegan ni de ser similares y la principal característica es que algunas son el interés romántico del protagonista o solo están porque les gusta el protagonista. Principalmente también encontramos las características físicas muy demarcadas, grandes pechos, cinturas delgadas y grandes caderas, pues obviamente idealizando a la mujer, características que obviamente en la realidad son difíciles de llegar a alcanzar, y principalmente las actitudes que toman. Digamos, si una mujer no es voluptuosa, entonces se le considera un hombre más dentro de la serie y los mismos personajes se hacen mofa con respecto a su físico. Entonces, constantemente estos personajes son sexualizadas, en especial resalto el caso de Boku no Hero Academia, donde encontramos estudiantes de entre 13 a 16 años con características de un cuerpo de una mujer de 25 años, una extrema sexualización, en especial de las jóvenes. Ya en el caso de To Love, este es un harem. Tenemos que destacar el hecho de que son mujeres las cuales su vida gira en torno a un personaje, también el tema de que este personaje solo se interesa por ellas debido a su físico, sus preferidas son aquellas que destacan dentro de sus cánones ideales, también que son los cánones ideales de la sociedad. Entonces, principalmente observamos cómo la mujer en todos estos animes es un producto, realmente no tiene un trasfondo, simplemente está ahí para complementar al protagonista en vez de acompañarlo. Como tal,
Como esta charla es con respecto a un poco a romper cánones y darle una mirada crítica a los productos culturales que consumimos, les doy la oportunidad de explorar otros animes de este género, saliéndonos de los estereotipos. Entonces, en este caso les traigo una película de Estudios Ghibli. Estudios Ghibli es un estudio que presenta protagonistas fuertes que constantemente luchan por sus sueños. En este caso encontramos la princesa Mononoke. Es un personaje en la cual está decidida a salvar su bosque y no sucumbir ante las adversidades, a pesar de que en este caso encontramos a su compañero. Realmente este no es el protagonista, ella sigue luchando por sus ideales y se logra enamorar en el proceso sin abandonar nada por lo que está luchando. Ya en el tema de una mirada masculina es más referente al hecho de que gran parte de los mangakas productores de estos animes son hombres. Entonces su mirada con respecto a cómo se ve y cómo debe actuar una mujer está atravesado por estos estereotipos sociales de cómo nosotros debemos actuar. Entonces no solo afecta al público femenino, sino también al masculino, ya que crean unas falsas expectativas con respecto a cómo nosotras debemos ser, y pues obviamente es un perjuicio para nosotras, cánones ideales que nunca vamos a lograr alcanzar y pues dando miradas que realmente no son. En este caso traigo dos animes, uno es Full Metal Alchemist, que es escrito por una mujer, y es Sword Art Online. En este caso, Full Metal Alchemist cuenta con una mujer la cual es mecánica, la cual ayuda al protagonista, se enamora, pero esta no deja sus ideales atrás y es muy realista en torno a cómo una mujer actúa, se comporta, lo que siente por alguien, y a pesar de esto no deja sus emociones de lado. Debemos tener en cuenta que siempre a la mujer se le ridiculiza por sus emociones, pero es una fortaleza que nosotros tenemos y que es un complemento y una ayuda a la hora de estas aventuras. Principalmente se lo podemos observar en este anime. Ya en el caso de Sword Art Online, pues observamos una mirada donde otra vez sucede un harem. Todas las mujeres giran en torno al protagonista, dejan sus sueños, abandonan sus ideales solo para cumplir los caprichos que posee de él. Entonces también es este hecho de la mirada masculina, de cómo ellos interpretan de nosotras qué rol tenemos que tener. Al momento de enamorarnos tenemos que dejar atrás nuestros sueños y ellos pueden seguirlos. Entonces es también ser críticos con respecto a lo que nos muestran. Debemos entender que las mujeres también tenemos sueños, tenemos ideales, y por enamorarnos o encontrar una pareja no vamos a abandonar esto. Pasando a la siguiente fase, que es la mujer del cine, hablamos del cuerpo y los roles los cuales protagonizamos. Entonces, en primera instancia encontramos el desnudo. El desnudo es un recurso que se usa constantemente en el cine, como muestra una de las primeras fotos, Éxtasis de 1933, como tal es la primera película que muestra un desnudo femenino, y pues ya encontramos en la otra imagen un caso más contemporáneo que es Titanic. Entonces, ¿qué sucede con el desnudo en el cine? Pues principalmente se les obliga a las actrices, hay veces principalmente se les obliga, rara vez es una solicitud formal del director, obligan. Y cuando hablamos de obligaciones, que o se desnudan o son despedidas del rodaje para unas escenas que son necesarias para la película. Entonces tenemos en cuenta cómo es tan necesario, es realmente necesario el desnudo en esas escenas. Bueno, la escena no sería igual de significativa si no encontráramos un momento más íntimo, sin la necesidad de que estas actrices se desnuden ante la cámara, ante la incomodidad de ellas, ya que no todas se sienten cómodas realizando este tipo de escenas. Además, la forma en que se les solicita no es la más amable. Entonces, realmente es ¿qué tan críticos somos ante esto? ¿Realmente es necesario hacer estas escenas? Debemos pensar que es necesario mostrar los cuerpos femeninos. También el tema de que en comparación a los actores masculinos, ellos nunca o rara vez se desnudan frente a la cámara. Entonces nos pone a reflexionar en torno a ¿realmente eran necesarias esas escenas o simplemente fue un capricho del director? Ya pasando al tema de la edad, encontramos que las actrices pareciera que tuvieran una fecha de caducidad, ya que muchas actrices buscan que siempre muestren esa imagen de eterna juventud. Aquellas que se mantienen vigentes son aquellas que
se muestran siempre jóvenes, radiantes, como si siempre tuvieran 20 años, mientras que los actores pueden pasar los años, pueden tener arrugas, panza, y ellos siguen aceptados dentro de la industria. En este caso, traemos un ejemplo que es Kate Winslet, la actriz de Titanic, la cual posteriormente no ha obtenido papeles mayores desde actuar en Titanic. Además, poco a poco ha perdido vigencia, mientras Leonardo DiCaprio sigue siendo vigente dentro de la industria y uno de los grandes alabados. Entonces, son actores contemporáneos, pero prácticamente una se ha dejado atrás simplemente por su edad y por lo que ya no refleja esta eterna juventud, mientras que DiCaprio sigue produciendo éxitos y cosechando más fama a lo largo de los años. Ya posteriormente pasamos a los roles que siempre ocupamos nosotros las mujeres en este tipo de películas. Principalmente a lo largo de la historia nos hemos caracterizado por dos formas: por ser una femme fatale o amas de casa. Una femme fatale caracterizada por representar la promiscuidad, hacer dudar de la buena moral de los hombres y encarnar todos los males de la sociedad. Son mujeres que básicamente su única función es arruinar hogares y enamorar al protagonista, mientras las amas de casa representan esta virtud de inocencia que las mujeres debemos tener, además de siempre caracterizarnos por cuidar a la familia. Entonces también es mostrar cómo las mujeres hemos encasilladas en dos papeles, los cuales no nos representan la totalidad y giran en torno a la función o del hogar de los hombres. Entonces acá es reflexionar sobre qué otros roles nosotras realmente ocupamos. Las mujeres no somos las responsables de seducir a los hombres, como nata el mito de Adán y Eva. Nosotras tenemos otras funciones en la sociedad y cumplimos muchos más roles, además de estos dos que Hollywood se ha encargado de retratar a lo largo de la historia. Ya en nuestra cuarta parte y por último, relataremos de las mujeres dentro de esta labor. Las mujeres a lo largo de la historia se nos han negado muchos cargos. Entre uno de estos es la literatura, que hoy en día seguimos siendo desconocidas y no hay muchas escritoras que podamos nombrar hoy en día. Pónganse a reflexionar. Háblenme por un momento de sus directoras favoritas o de sus escritoras favoritas. La lista va a ser mucho más corta que literatos o cineastas famosos. Entonces, en esta parte principalmente queremos reflexionar sobre nuestro rol dentro de estos papeles. Para comenzar, el seudónimo dentro de las letras. El seudónimo o nombre ficticio que usan muchas autoras para lograr tener éxito ha sido un recurso que a lo largo de la historia se ha usado, principalmente hasta antes del siglo XX. Las mujeres lo usaban ya que estaba prohibido que una mujer fuera escritora. Entonces, principalmente estas mujeres lo hacían para poder ejercer su derecho a escribir y expresarse en los libros y ser reconocidas. Ya en el caso más contemporáneo, como el de J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, ella lo usa porque en un momento le dijeron: es que tu nombre femenino no te va a permitir tener éxito, y fue cierto. Ella le tocó usar este seudónimo de Robert Galbraith para publicar sus primeros libros, y no fue hasta que tuvo más fama que pudo usar su nombre femenino. También acá encontramos dos imágenes de otras literatas, que es Mary Shelley y Louise Alcott. Shelley principalmente escribe Frankenstein, que es uno de los grandes clásicos de la literatura de terror, pero volvemos al punto: es una mujer, no podía escribir en su época, entonces le toca adoptar un seudónimo, en este caso Percy Shelley. Y Louise Alcott, la escritora de Mujercitas, también le toca adoptar este seudónimo de A.M. Barnett para lograr publicar sus primeros libros. Ya esta parte sí es mucho más reflexiva, es una reflexión que hoy desde la academia realizamos, que es quién está detrás de las letras. Teniendo en cuenta que muchas mujeres escribieron bajo seudónimos que estaban bajo el poder o tutoría de hombres, entonces hoy en día debemos ponernos y debemos plantearnos sobre realmente quién es el escritor detrás de muchos textos que hoy en día leemos. Hoy les traigo el caso de Marianne Weber, esposa de Max Weber, uno de los padres de la sociología, la cual se le atribuyen varios textos que
a lo largo de la historia nosotros conocíamos que eran escritos por Max Weber, pero ¿cómo es que llegamos a esta reflexión? Pues principalmente estos hombres plagiaron muchos de los trabajos de sus esposas, hermanas o hijas para tener más reconocimiento. Entonces, ¿cómo uno se da cuenta de esto? La forma en cómo ellas escribían, los que los propios autores escribían, es muy diferente a lo que presentan algunos textos. En este caso es la Ética protestante, la cual se considera y se atribuye a Marianne Weber, ya que la sensibilidad que posee es algo que no se encuentra en nuestros textos de Max Weber, que es algo muy extraño y que puso a la academia a pensar realmente quiénes son los escritores de muchos de los textos que hoy en día leemos. Realmente la historia es como nos la han contado, o hay mujeres detrás que hoy en día son invisibilizadas y por el paso del tiempo ha sido difícil de comprobar, pero la idea es que cada día demos con la verdad y nos demos cuenta también de que la historia fue escrita por mujeres y hay grandes escritoras que debemos darle visibilidad con el paso de los años. Ya para finalizar, a modo de conclusión, les quiero dar 3 cosas. Primera es, piensa la cual que consiste. Antes de ver algún tipo de contenido, piensa con respecto a cómo nos representan a las mujeres. Yo sé que uno cuando ve un anime, una película o quiere leer, lo hace en modo de ocio, pero también pongámonos a pensar qué tipo de productos consumimos. ¿Esa película es misoginia? ¿Esa película cómo retrata a las mujeres? Entonces pensemos respecto a qué vamos a consumir y la forma en cómo la consumimos, que en este caso les invito a que sea de forma crítica. Segundo es investiga, busca la historia detrás de todas estas historias, busca contenidos que sean más enriquecedores, que alimenten este tipo de discusiones. Hoy les traje un par de ejemplos mencionados a lo largo de la presentación, pero también los invito a que investiguen más ejemplos. Yo solo pongo algunos que son de conocimiento común, pero hay joyas en la literatura, el cine y el anime que pueden alimentar este tipo de cosas, y no solo eso, sino enriquecer nuestro conocimiento. Ya por último, explorar la oportunidad de conocer otras visiones. Las mujeres desde nuestra posición vemos el mundo de otra forma, por eso los invito a buscar mujeres escritoras, directoras, mangakas que nos ayuden a expandir este mundo de conocimiento y lo vuelvan más enriquecedor. Entonces, básicamente, las 3 cosas que los invito a realizar es pensar, investigar y explorar a la hora de consumir cualquier producto cultural, en especial el cine, la literatura y el manga, los cuales pues nosotros como jóvenes son los que tendemos a consumir y los que hoy en día están en boga de todos. Entonces, muchas gracias. Agradezco por esta invitación. Estaría atenta a cualquier comentario. Gracias.